La mañana del 1 de febrero, el asambleísta Ángel Singmaleza confirmó que el pedido para el juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, sigue su curso con 3 causales y 38 firmas. La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Ángel Singmaleza, asambleísta por Zoom. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimada Gisela, un gusto saludarles siempre a todos y cada uno de ustedes, también un cordial y atento saludo. Asambleísta, las 3 causales que incurren en el incumplimiento de funciones son entrega de carnets de discapacidad, incumplimiento en la entrega de nombramientos al personal de salud y vacunación contra el COVID-19. Sobre la entrega irregular de los carnets de discapacidad, usted aseguró que son aproximadamente 3,000 los que fueron entregados y que la falta de claridad en los informes y las acciones tomadas sobre este tema sería la primera causal. ¿Cuál ha sido la postura del Ministerio de Salud sobre este tema específico? Estimados amigos, en efecto, son 3 las causales que he propuesto en este planteamiento de juicio político por incumplimiento de funciones al señor ministro de Salud. En el tema de carnets de discapacidad, cuando se fiscalizó desde la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, el ministro de Salud no entregó la información, escudándose en que este proceso se encontraba a cargo de la Fiscalía y que por lo tanto no podía entregar la información. Pero no todo el proceso tenía este carácter de confidencialidad. El ministro inobservó, el ministro no actuó ante las denuncias de la SENAE, ante las denuncias del SRI. Existen en el informe 16 causales de inicio de juicio político al ministro Juan Carlos Ceballos, Catalina Andramuño, Javier Torres y al asambleísta Fabricio Villamar, lo que corresponde en el legislativo. Entonces, aquí, más que sustentado, las causales para el inicio del juicio político en el primer planteamiento, en la primera parte. Ahora, usted ha hablado, y se ha hablado mucho también desde la Asamblea, de que hay un hermetismo en la entrega de información desde esta cartera de Estado, del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque nos hace presumir de que el ministro de Salud no tiene la documentación. No es que no lo quiera entregar, no lo tiene la documentación. Porque cuando la actual vicepresidenta de la República, en ese entonces directora del SENAE, lo dijo al ministro de Salud, que entregó la denuncia, que presentó, que encendió la alarma ante el crecimiento inusual de importación de vehículos, el Ministerio de Salud no tiene documentación que haya respondido. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud ante esa denuncia? ¿Qué hizo el Ministerio de Salud ante la denuncia del SRI en el crecimiento inusual de devolución de IVA? No tiene documentación, es por eso que no nos entrega. En todo caso, esta es la hipótesis que tenemos ante las reiterativas ocasiones que el ministro de Salud ha comprometido a entregar información y no ha entregado información. Y ya vamos a ver en las otras 2 que suceden casos y temas similares. Ahora, la segunda causal es justamente sobre los médicos y el incumplimiento de la ley de apoyo humanitario. ¿Cuántos nombramientos faltan por ser entregados, que es el problema principal de esta causal? Son 23,000 los profesionales del Ministerio de Salud Pública que deben haber recibido los nombramientos hasta el 22 de diciembre. Hasta el 22 de diciembre, la ley humanitaria en el artículo 25 establecía el plazo para su cumplimiento. Sin embargo, hasta el 22, el proceso inició. No se entregó un solo nombramiento el 22 de diciembre. El 23 inició el proceso. Luego se entregaron hasta la fecha 5,600 nombramientos, casi 6,000 nombramientos han sido entregados. De los 23,000 que deben ser entregados, la segunda fase y la tercera fase no tienen un cronograma definido. El ministro comprometió entregar a la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional el cronograma en cuanto a la aplicación para la fase 2, que es para aquellos profesionales que tienen problemas con la denominación del puesto, y para la fase 3, para los contratos ocasionales de aquellos profesionales que tuvieron contacto con pacientes COVID. Esta información no ha sido entregada y por lo tanto la subcomisión de la Comisión de la Salud no puede avanzar con el proceso de fiscalización. Todo este proceso, por demás, sustentado para decirle que incumplió con la entrega de los nombramientos hasta el 22 de diciembre. Ahora, asambleísta, cuenta
la Asamblea con información sobre si el Estado ecuatoriano tiene los recursos suficientes para dar paso a estos nombramientos de los que usted está hablando, que es, obviamente lo que se busca es brindar estabilidad laboral a muchos trabajadores de la salud en la primera línea contra el COVID-19, pero ¿el Estado tiene los recursos para ello? El Estado ecuatoriano, el presidente de la República, en su calidad de colegislador, le dijo al pueblo ecuatoriano y a los profesionales de la salud que contaba con los recursos, que contaba con todo el aparato técnico para poder procesar la entrega de los nombramientos. ¿Y cómo lo dijo? Aprobando como colegislador. No lo puso ni un punto, ni una coma más en el proyecto de ley, y por lo tanto ellos también aprobaron sin ninguna objeción. Allí los posgradistas, los devengantes en la transitoria séptima y octava también tienen incumplimiento, y es también importante decirles que también por ellos estamos luchando para que este juicio político sustente ese incumplimiento también a este grupo de profesionales. Vamos ahora con la tercera causal para el juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Está el presunto tráfico de influencias luego de que pues, el ministro aceptara que su madre recibió la vacuna dentro de un centro exclusivo de vivienda para personas de la tercera edad en la capital, y que no se encontraba dentro del listado de entrega de vacunas del plan iniciado por el gobierno. Además, también se menciona la falta de cumplimiento en el cronograma de vacunación. ¿Tiene conocimiento usted sobre la versión que presentó el ministro ante la Fiscalía sobre las acusaciones de este tráfico de influencia? El ministro de Salud sustenta de que los centros de atención de adulto mayor estuvieron dentro de este proceso, dentro de esta planificación, lo cual no lo dijo inicialmente, y lo cual nosotros tenemos conocimiento. Yo tengo conocimiento de que en la planificación no estuvieron especialmente este centro asistencial. Y no es un tema en contra de la madre del ministro, no es un tema en contra de los familiares, porque todos debemos tener el derecho de recibir la vacuna. Eso es lo lógico, lo obvio, lo normal, y es la aspiración que todos tenemos. Ese centro no estuvo dentro de la planificación, ese centro no estuvo para recibir las dosis de vacunas. El ministro de Salud hizo uso indebido de los fondos públicos, y hubo tráfico de influencias para poder vacunar a familiares en ese centro. Y repito, no es en contra de aquello. Todas las madres del mundo, todas las madres de nuestro país tienen el mismo derecho, pero aquí existía una planificación que el mismo ministro lo dijo cuando se dijo, primero en la fase 0 se va a vacunar a los profesionales y trabajadores del sector de los centros COVID, de las unidades de cuidados intensivos y de los 90 hospitales del país. Ahora, ¿se busca la destitución de Ceballos mediante este juicio político? ¿Eso es lo que están buscando? ¿Que se vaya Ceballos? El ministro de Salud tiene que defenderse. No es que queremos que se vaya, queremos que se defienda. Y si tiene que ser censurado, pues tiene que poner el pecho a las balas aquí, al pueblo ecuatoriano. Pero, asambleísta, ¿es prudente realizar un proceso de destitución o un proceso de juicio político en medio de un plan de vacunación ya iniciado y a puertas de recibir ya un nuevo gobierno? ¿De cuál plan de vacunación estamos hablando? Yo que conozca, no existe un plan de vacunación. ¿Tiene el país conocimiento de que existe un plan de vacunación? ¿Cuántas vacunas se van a comprar? ¿A qué precio se compraron? ¿A quiénes se van a vacunar? Esto es ilógico. Este ministro se está burlando del pueblo ecuatoriano. No existe un plan, y es por eso precisamente que estamos planteando el juicio político, para que el gobierno nacional, lejos de respaldarle a un ministro inoperante, pues le exija a esa autoridad sanitaria, cualesquiera que ésta sea, presente un plan de vacunación y cumpla con ese plan de vacunación. ¿Cuáles son las expectativas que tienen justamente sobre este cambio de ministro de Salud y sobre el programa de vacunación que usted está diciendo que debería estar en el país y que no existe hoy? La expectativa que tenemos todos los ecuatorianos de recibir la vacuna, de ser inmunizados, de poco a poco ir avanzando con inmunidad de rebaño. Muchos países están avanzando, países de Europa ya tienen el 40%, y nosotros ¿qué porcentaje tenemos? El 0.01%. Entonces, ¿cómo avanzar con una autoridad sanitaria que no ha podido negociar, que no ha podido acordar? Entendemos que la vacuna es difícil conseguirla, pero no solamente se puede conseguir de la vacuna de la Pfizer. Entonces sí se busca su destitución. Lo que quieren es que se vaya el ministro entonces. Lo que queremos es que responda al pueblo ecuatoriano. Y si es que responde, se defiende, sustenta, pues obviamente no tendrá los votos. Pero si no sustenta, como no ha sustentado hasta ahora, ¿por qué no responde? ¿Por qué no se les atiende a los profesionales de la salud? ¿Por qué no se les da nombramiento? ¿Por qué no respondió cuando tenía que entregar información de carnet de discapacidad?
Entonces, si es que responde, no es que le estamos diciendo que ya le ponemos con el paredón y que se vaya, no. Si responde, pues la Asamblea Nacional tendrá la opción de revisar, analizar el sustento de las pruebas que el ministro presente. Pero aquí lo que le estamos exigiendo es que responda al pueblo ecuatoriano y sobre todo le estamos diciendo al presidente de la República que en esa cartera debe estar un ministro que responda a la planificación de cuándo y cómo vamos a recibir las vacunas los ecuatorianos. Ahora, ¿cómo cree usted que justamente se puede garantizar un proceso transparente y ágil? Porque es lo que necesitamos ahora los ecuatorianos de vacunación. ¿Cómo garantizarlo en medio de todo lo que está pasando? Con trabajo especializado, con compromiso especializado, con un plan de vacunación especializado, dirigido a los grupos prioritarios y cumpliendo ese plan, pero teniendo un plan. Debemos tener un plan, la autoridad sanitaria debe tener un plan y ese plan debe ser público, ese plan debe conocerse en línea, a quiénes, cuándo y cómo se va a vacunar. Si no existe, no hay ninguna posibilidad. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Una buena tarde. Agradecemos a Ángel Sin Maleza, asambleísta de Suma.